Muchas gracias a las familias por la música especial en esta oportunidad. También aprovecho el momento para poder invitar a las demás familias para que participen grabando su música especial y enviándola para poder programarla en los sábados de este mes de diciembre. Estaremos entonces esperando el aporte y el apoyo de cada uno de ustedes. Hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título: ¿Por qué la humanidad no puede solucionar sus males? Es una pregunta profunda. Muchas veces ustedes han reflexionado también sobre ella. Y hoy, con el propósito de alcanzar en la plática, me propongo explicar que desde el momento en que Adán rechaza el ofrecimiento de vida eterna que Dios le dio a través del árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, desobedece abiertamente a Dios, rechaza el conocimiento espiritual y toma la fatídica decisión de construir un mundo dirigido por Satanás a través de la naturaleza humana. Entonces, con ese propósito, podemos entonces comenzar a entender por qué la humanidad no puede resolver sus problemas en la actualidad. Preguntamos también, al reflexionar sobre temas profundos, ¿por qué nos falta el conocimiento necesario para resolver los problemas a nivel mundial y también para resolver nuestros propios problemas a nivel personal, a nivel individual? Ante ese desafío de la sociedad, el grupo de científicos se pronuncia en favor de esto. Toma la palabra y los científicos han dicho lo siguiente: desde la perspectiva del científico se concibe el siguiente concepto: con conocimientos suficientes podremos resolver todos los problemas y borrar todos los males del mundo. Ese es el concepto y el enfoque de los científicos en la actualidad. Repito, la propuesta de ellos: con conocimientos suficientes, dice, podremos resolver todos los problemas y borrar todos los males en este mundo. Ese es el concepto de la clase científica. Filósofos, estudiosos, connotados científicos toman este concepto. Queremos conocimiento. Alcanzaremos el suficiente conocimiento que sea capaz de resolver todos los problemas del mundo y de las personas en individual. Producto de esa ponencia, hoy en todos los países, las universidades son productoras del conocimiento. Y hay una gama de universidades en el mundo, clasificadas tipo A, B, C, D, E. Las universidades como productoras del conocimiento, pero a la vez también con el incremento de este conocimiento han duplicado sus problemas. Entonces no se encuentra la solución a los males de la sociedad. Se han duplicado, se han triplicado, se han quintuplicado los problemas a nivel mundial. Tiempo atrás, siglos atrás, surge con la bandera del conocimiento humano la teoría de la evolución. Esta teoría de la evolución se convirtió prácticamente en el concepto universalmente aceptado como premisa para la producción de conocimiento. El grupo de científicos ahora, tomando la teoría de la evolución, van a gestionar, van a producir
el conocimiento humano. Esta teoría, hablo de la teoría de la evolución, es un esfuerzo de la mente humana por explicar la existencia de una obra creada sin la preexistencia de un creador, de un ser omnipotente, inteligente. Y al revisar la historia de la humanidad, ¿qué frutos ha traído la teoría de la evolución? ¿Qué frutos está produciendo esa cantidad de conocimientos que científicos, filósofos, educadores han producido hasta este momento? Esa producción de conocimientos por parte del hombre lo ha llevado a un camino claro y definido. El conocimiento humano ha llevado al hombre a un camino del descontento, de la infelicidad, de violencia, a un camino de guerra, a un camino de sufrimiento, producto de este conocimiento humano que tenemos en la actualidad. Y llegamos hasta este momento a tener que ver casi el exterminio del hombre por el hombre, con todos los inventos y el conocimiento humano que posee. Entendemos entonces hasta aquí que existe una causa para cada efecto. Una causa para todo efecto. Es una ley también del conocimiento humano. La ley de la causalidad. ¿Cuál fue la causa inicial que le dio origen a los problemas insolubles de este mundo? Queremos revisar en este sermón la causa, el origen de los problemas insolubles de esta sociedad. Para poder ubicar la causa también de todos los problemas en la vida de cada uno de nosotros hoy en día. Así como también la causa de los problemas en el mundo y en la sociedad que nos rodea. Vamos a entender y vamos a encontrar la causa, vamos a verificar sus raíces en un incidente singular. La causa de los males de esta sociedad, la causa de nuestros problemas personales, familiares, de grupo, están en el incidente que se llevó a cabo en el huerto del Edén, cuando Adán toma del fruto prohibido. En esa decisión fatídica, allí vamos a encontrar la causa de todos los males de la sociedad, revelado por Dios, por supuesto. Pensemos, ¿qué habría ocurrido si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, representado en ese árbol en el huerto del Edén? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Acaso no se lo ha preguntado usted varias veces? Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida que Dios le ofreció, ¿cuán diferente habría sido todo? ¿Cuán diferente habría sido todo? Por ejemplo, si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, no tuviésemos gobiernos nacionales. No habrían establecimientos militares. No existirían ejércitos. No habría nada de violencia. No conoceríamos las guerras. El sistema educativo sería distinto. El sistema comercial sería diferente. No habría industria del tabaco. ¿No existiría industria del alcohol, de bebidas alcohólicas? Tampoco se necesitarían médicos, enfermeras, hospitales para tratar sin número de enfermedades, tal como la pandemia que estamos viviendo. No habría fuerzas de policía,
ni cárceles, ni prisiones. Imagínense ese mundo. Pero todo lo contrario. Millones de seres humanos libres estarían dispuestos a dedicarse a ocupaciones más productivas. Millones y millones de seres humanos en la obra productiva. ¿Podemos imaginar, podemos visualizar ese mundo? Viviríamos, hermanos, en un mundo diferente. En ese mundo, si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, reinarían la paz entre los grupos, la paz entre los miembros de la familia, la paz entre el prójimo, la paz entre los vecinos. Todo sería una abundancia. La vida de cada uno sería feliz. Estaríamos rebosando de interés del uno por el otro. Estaríamos dispuestos a disfrutar de una maravillosa eternidad. Pero hermanos, ¿suena imposible? ¿Suena paradójico? Claro que sí. Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, tuviéramos un mundo diferente. El hecho que cambió el rumbo de nuestras vidas comenzó con la decisión de Adán de tomar del fruto prohibido. Entendemos nosotros que Dios es la fuente de toda vida, pero Él todavía no ha dado vida a la humanidad. Todo comenzó con Dios. Vamos a revisar esto. Todo cronológicamente inicia con Dios. La primera revelación que tenemos en la Biblia de quién y qué es Dios aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Leamos estos versículos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí tenemos el conocimiento espiritual definiendo quién y qué es Dios. Leímos, en el principio era, vean, el verbo. En el principio era el verbo. Este verbo es un personaje con vida inherente, con vida eterna, con preexistencia. En Hebreos, dejemos Juan por el momento ahí, en Hebreos capítulo 7, versículo 3, leemos del verbo. Repito, Hebreos capítulo 7, versículo 3, leemos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Volvamos entonces ahora a Juan 1:1. En el principio era el verbo. Estamos comprobando que era un ser preexistente, con vida eterna, ¿ya? Un personaje inmortal. Y luego leímos ahí, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, estaba a la par, estaba cerca de. Y el verbo, dice, era Dios. Ven la naturaleza. El verbo era Dios, dice el versículo 1 ahí. El personaje, vuelvo a decir, llamado aquí el verbo, también era Dios. Tenía una preexistencia, una vida eterna, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio. Era Dios. Y luego dice el versículo 3,
todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 al final dice, en Él estaba la vida. Vean las características, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando entonces de qué y quién es Dios. Ahora en el versículo 14 del mismo capítulo se nos dice, Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean ahora cómo se aclara en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué entendemos allí? Aquel verbo se convirtió por nacimiento humano en Jesucristo. ¿Estamos bien? Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Se convirtió por nacimiento humano en Jesucristo. Y su Padre fue Dios. Así es como entendemos nosotros qué y quién es Dios. Pero ¿de qué estaba compuesto Dios? ¿De qué está compuesto Dios? Juan capítulo 4, ahí mismo, versículo 24. Vamos ahí. Capítulo 4, versículo 24 del Evangelio de Juan. Dice, Dios es espíritu. Vean la esencia de Dios. ¿De qué se componía Dios? ¿De qué se compone Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, tenemos claramente definido de qué se componía Dios. Dios es espíritu. Dios no está compuesto de carne. Dios no está compuesto de materia, ¿sí? Sino de espíritu, tal como lo leemos en el versículo 24 de Juan capítulo 4. Entonces, comprendiendo allí, Dios tiene vida inherente en Él. Dios es la fuente de toda vida. En la ciencia que conocemos con el nombre de biología, hay una rama de la biología que se llama biogénesis. Y la biogénesis plantea que la vida solo proviene de la vida. Demostrado científicamente. La vida solo proviene de la vida. Y esta es la rama de la biología llamada biogénesis. Bien, vamos entonces ahora a Génesis capítulo 1, versículo 1. Traemos en mente, ¿de qué se componía Dios? De espíritu. Dios no está compuesto de carne, de materia, sino de espíritu. Dios tiene vida inherente en Él. Dios es la fuente de toda vida. Perfecto. Vamos ahora a Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mucha atención. Moisés, que escribe el Génesis, escribió estas palabras en el idioma hebreo. Y la palabra traducida como Dios, la que leemos ahí, en el principio, creó Dios, en hebreo es Elohim o Elohim. Esta palabra es un sustantivo colectivo, similar a la palabra familia, iglesia o grupo. Entonces captemos, en el principio creó Elohim, sustantivo colectivo que nos da la idea similar a familia, iglesia o grupo. Entonces, Dios es una familia compuesta por más de dos personas. Dios
O sea, Elohim estaba formado de dos personajes espirituales, el Verbo y Dios. ¿Sí? Eso es lo que entendemos. Dios o Elohim, repito, estaba formado por dos personajes espirituales por toda la eternidad. ¿Quiénes son? El Verbo y Dios. Recuerden Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Perfecto. Vean entonces, juntos, Verbo y Dios constituyen un único Dios. Y recuerden ustedes Deuteronomio 6:4, el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, la unicidad de Dios, siendo dos personas, Verbo y Dios. Pasemos al versículo 26 del mismo capítulo 1 de Génesis. Venimos del versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entendemos que la palabra Dios en castellano viene de la palabra hebrea Elohim, y Elohim es un sustantivo colectivo, ¿sí? Sinónimo de grupo, de familia. ¿Ya? Bien. Vamos ahora al versículo 26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, ahora entre paréntesis, entonces dijo ¿quién? Elohim. Entonces dijo Dios, vean, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vean el enunciado. Entonces dijo Dios, entonces dijo Elohim. Entendemos que Dios está formado por Verbo y Dios. Elohim, la voz, el sustantivo colectivo. Entonces dijo, oiga, hagamos en plural, hagamos al hombre. Dios no dijo, haré al hombre. No leemos eso. No dice, haré al hombre a mi imagen. Dios ya había creado animales, cada cual según su género. El ganado según sus diferentes especies. Los elefantes según su especie. Versículos 24 y 25, ahí mismo. Regresando. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vean esta creación. Crea los animales. Pero en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Vean ahora la siguiente creación. Dice, hagamos al hombre, pero no según la especie de los animales, sino dice, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Leo allí, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los seres humanos estamos hechos, entonces fuimos creados a semejanza de Dios. Es decir, semejanza en cuanto a su forma, pero no en cuanto a su composición esencial, porque el hombre fue formado del polvo de la tierra. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ahora seguimos leyendo para comprender mejor. Génesis 2, versículo 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y, vean, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vean la creación del hombre.
sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida se conoce también como el espíritu humano. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora entendamos, fue el hombre un ser viviente. En ninguna parte se dice que el hombre fuera un alma inmortal, por ejemplo. Fue el hombre un ser viviente, pero no se está diciendo que fuera un alma inmortal. Entendemos de acuerdo a esta lectura que la existencia física y temporal, como la de los animales, proviene del aire, del soplo de aliento. Proviene, la vida humana depende de la circulación de la sangre. La vida humana depende de los nutrientes que consumimos en los alimentos. Nuestra vida física depende del agua que consumimos, de elementos materiales y físicos. Pero el hombre no es un animal. El hombre se distingue de los animales por dos cosas importantes. Número uno, el hombre fue creado según la forma de Dios. Vamos a ver un ejemplo. Repito, el hombre, el género humano, la humanidad en general, fue creado según la forma de Dios. La forma, aspecto físico. Segundo libro de Crónicas, vamos a regresar otra vez ahí a Génesis, pero vamos ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 4, para entender que el hombre fue creado según la forma de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 4, dice. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 4, dice. Y él dijo, bendito sea el eterno Dios de Israel, quien con su mano, vean la forma, que con su mano ha cumplido lo que ha prometido con su boca a David. Repito entonces, el hombre no es un animal. El ser humano fue creado según la forma de Dios. Y estamos viendo entonces que la forma, aspectos, Dios es antropomorfo. ¿Ya? Tiene forma física, humana. Lo hemos entendido en estudios que hemos hecho sobre la naturaleza de Dios. Entonces dice, quien con su mano ha cumplido todo lo que pronunció con su boca. Entonces, primera razón, el hombre fue hecho de acuerdo a la forma de Dios. Número dos, el hombre está dotado de una mente capaz de pensar, capaz de planificar, capaz de diseñar, no con instinto, como los animales. Los animales tienen cerebro dotado de instinto. El hombre no. El ser humano tiene una mente sin instinto. La mente del hombre, con el conocimiento adquirido, piensa, diseña, dirige, toma acciones, planifica, reflexiona, analiza todas las funciones cognitivas allí. Entonces, la mente del hombre con el conocimiento que ha adquirido lo hace capaz de pensar, de razonar, de reflexionar. El hombre esencialmente fue ideado para necesitar conocimiento. Vean esto, importante para captarlo. El hombre fue ideado por Dios para necesitar conocimiento. Ese conocimiento a fin de llevar a cabo sus relaciones en dos sentidos. Número uno, fue ideado para necesitar conocimiento, para obrar con la materia y con las cosas, para manipular la materia, para transformar la materia. ¿De acuerdo? Y dos, fue ideado
fue ideado de tal manera que necesitara conocimiento para relacionarse estrechamente con Dios. Vean los propósitos claros. Repito, el hombre fue ideado por parte de Dios para necesitar conocimiento. Ese conocimiento lo iba a hacer capaz de obrar y manejar la materia. Llámese arena, llámese hierro, llámese madera, llámese vegetales. Pero también para relacionarse, y esto es importante, estrechamente con Dios. El hombre necesita tener conocimiento para relacionarse íntimamente con Dios y también con su prójimo. Por ello entonces Dios, cuando creó al hombre, lo dotó de una mente que pudiera obrar con la materia, transformar la materia, inventar tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor que indican la asimilación del conocimiento humano. Todo lo que usted conoce como cultura es producto del pensamiento y la manipulación de la materia. Llámese teléfono celular, llámese televisión, llámese relojes, un mueble de sala, una cama. Es la manipulación a base del conocimiento material que el hombre tiene para transformar la materia. Y tenemos grandes inventos a nuestro alrededor. ¿Cuántos prodigios ha hecho el hombre con el conocimiento humano? Con el conocimiento científico. Enviar a los hombres a la luna, enviar satélites a diferentes planetas. Grandes prodigios. En cambio, su relación con Dios y con los seres humanos es de tipo espiritual. El conocimiento para llevar a tener una relación íntima con Dios, una relación armoniosa con nuestro prójimo, ese conocimiento es de índole espiritual. Pero esto, hermanos, el hombre jamás lo ha comprendido. Adán no lo comprendió y tampoco lo entienden los científicos en la actualidad, los hombres ilustrados de nuestro mundo. Entonces entendemos que el hombre tiene dentro de sí un espíritu, el espíritu humano que le da la capacidad de la inteligencia, el razonamiento, la creación, el diseño, la invención. Esto es en forma de esencia. Ese espíritu humano en el hombre le imparte el intelecto a su cerebro. Pero al hombre le hace falta otro espíritu. El espíritu de su hacedor. El espíritu que le daría la capacidad para tener una relación íntima con Dios y una relación perfecta y armoniosa con su prójimo. Hablo entonces que al hombre le hace falta el Espíritu Santo de Dios, sin el cual nuestra mente está incompleta. Por lo tanto, el hombre adulto es incapaz de resolver sus problemas, sus dificultades, porque carece del Espíritu Santo de Dios. Es cierto que el ser humano adquiere el conocimiento a través de sus 5 sentidos. Y por naturaleza, solo puede captar el conocimiento físico o material. Empero, el hombre fue creado, como ya lo entendimos, para necesitar otro tipo de espíritu. Para necesitar otro tipo de espíritu que le proveyera el conocimiento espiritual. ¿Sí? Y entonces vemos que es necesario el Espíritu Santo de Dios. Este espíritu del que estamos hablando le fue ofrecido a Adán allá en el huerto del Edén.
Si Adán hubiese escogido el árbol de la vida, por lo tanto, este espíritu proveniente de Dios le habría abierto la mente a Abraham, a Adán, para comprender todas las cosas espirituales. Sin el Espíritu de Dios adicionado al espíritu humano, el hombre se halla limitado al conocimiento material y por lo tanto el ser humano tiene una mente incompleta. Dios imparte vida. Dios imparte vida por medio de su espíritu. Pero cuando un ser humano recibe el Espíritu Santo, entonces apenas es engendrado. Ha sido concebido por Dios como heredero, pero no ha recibido aún la herencia. Este tema lo explicó el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 16 y 17. Vamos allá. Romanos capítulo 8, versículos, vamos a leer el 16 y 17. Estamos llegando a la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vean entonces el inicio del versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu que inicia ahí indicando es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios en el ser humano abre la mente para que éste pueda comprender todo el conocimiento espiritual. Pero mientras esto no suceda, el conocimiento y la comprensión de las cosas espirituales no son posibles en la mente del ser humano. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y agrego, para los que Dios está llamando. Entonces repito, mientras el ser humano no reciba el Espíritu Santo de Dios, no va a poder comprender las cosas espirituales de Dios. Versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, espíritu humano, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando Dios da su Espíritu Santo al hombre, le abre la mente para comprender todo el tipo de conocimiento espiritual. Este espíritu humano le imparte intelecto al cerebro humano y le da la facultad mental para pensar, razonar, reflexionar, diseñar, planificar. Por lo tanto, entendemos que existen dos caminos o modos de vida, representados en aquellos dos árboles allá en el huerto del Edén. Esos dos caminos. El uno es el amor altruista,
que es la ley espiritual de Dios, el árbol de la vida. El otro es el camino del obtener. Son dos modos de vida diferentes, divergentes, parten de un mismo punto, pero se separan, ¿sí? Los cuales llevan en direcciones contrarias y por lo tanto producen también efectos contrarios. Uno es el camino del amor altruista y el otro el camino del obtener. ¿Qué significaba pues el árbol de la vida ahí en el huerto del Edén? Este árbol representaba el don gratuito de Dios, el cual es vida inmortal, vida autónoma, una vida de composición espiritual. Eso representaba el árbol de la vida. Tal como la vida misma de Dios, el Verbo y Dios. Esa misma vida inmortal se le habría otorgado a Adán, tal como se le ofrece hoy a los llamados de Dios. Pero comprendemos que Dios no imparte instantáneamente esa vida inmortal y espiritual. Primero, la persona es llamada, se bautiza, recibe por imposición de manos el Espíritu Santo y en ese acto es engendrada por el Espíritu como futura heredera del reino de Dios. Entonces, es sorprendente y es de agradecerle a Dios comprender esto. Entendemos que cuando Dios engendra a una persona a través del arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo, entonces cuando Dios engendra a esta persona, Dios se está reproduciendo en el hombre. Esa es una gran verdad. Si somos engendrados por el Espíritu de Dios, entonces indica que Dios se está reproduciendo en el hombre. Y por ello, es que Dios hizo la reproducción humana como un reflejo de la reproducción divina. Exactamente. El espermatozoide que fecunda al óvulo, ¿sí? Y engendra un nuevo ser, que en las primeras fases se llama mórula, llama anafase, metafase, embrión, feto. Se da el proceso humano del engendramiento. En igual circunstancia, cuando Dios derrama su Espíritu Santo sobre la persona después del bautismo, es engendrada, ¿sí? Con el espermatozoide espiritual, el Espíritu Santo de Dios engendra a ese óvulo que es la mente humana. Y ya comienza a generarse vida. Es exactamente igual. El vientre de la madre sirve para nutrir al feto. La iglesia es la madre de todos los miembros de ella. Vean el papel y la función de la iglesia. Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Gálatas 4, 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, haciendo gala y referencia de la iglesia. La iglesia es madre de todos nosotros, los que somos ahora miembros de la iglesia. A la iglesia, entonces, como a la madre humana, le corresponde alimentar a los hijos de Dios a través de sermones, a través de sermoncillos, así como la madre, a través del cordón umbilical, alimenta al nuevo ser que está en su vientre. La iglesia es la madre de todos nosotros. Y la función de la iglesia es alimentar cada sábado a los hijos de Dios
con la palabra de Dios, con el evangelio del reino de Dios. Otra función de la iglesia es proteger a los miembros del daño espiritual, amonestarlos a no escuchar otro tipo de doctrinas. Los protegemos predicándole la verdad que emana de la Biblia, no de interpretación humana. Proteger al miembro de la iglesia de cualquier daño espiritual es función de la iglesia, así como la madre lleva en el vientre, que es el lugar más adecuado para proteger a su nuevo hijo. Estas personas engendradas ya son hijos potencialmente de Dios, engendrados pero no nacidos. Nosotros no predicamos que ya hemos nacido de nuevo, nosotros predicamos que como un don gratuito, Dios nos ha engendrado a través de su Santo Espíritu. Y entonces potencialmente somos hijos de Dios, pero no hemos nacido, no hemos heredado toda aquella herencia en el reino de Dios. Entonces, hermanos, de Dios recibimos conocimiento espiritual por medio del Espíritu Santo. Pero también recibimos de Dios el amor de Dios. Recibimos la fe de Cristo. Recibimos el poder de Dios. Este es un conocimiento espiritual. Esta es una dieta espiritual. Es nuestro alimento espiritual. Ese tipo de conocimiento que recibimos de Dios. Y si crecemos espiritualmente, así como el feto se desarrolla en 9 meses, que es lo normal, si crecemos espiritualmente hasta terminar nuestra existencia física, entonces naceremos de Dios por medio de una resurrección o a través de la transformación cuando Jesucristo venga. Este árbol, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, hablando del fruto prohibido, representaba el conocimiento humano, mientras que el otro árbol representaba la vida eterna, el conocimiento espiritual que nos llevaría a obtener potencialmente vida eterna. El árbol prohibido representaba el conocimiento que nos conduce a la muerte. Cuando Adán toma del fruto prohibido, tomó para sí la facultad de producir conocimientos sobre qué es el bien y qué es el mal. Cuando Adán toma del fruto prohibido, se apropió la prerrogativa de decidir esto es bueno y esto es malo, desde la perspectiva humana, no de la perspectiva de Dios. Esto es correcto y esto es incorrecto. Esto es justicia y esto es pecado. El ser humano hoy en día dice, es correcto elegir el género, o masculino o femenino, desde la perspectiva humana. Pero Dios dice que creó varón y hembra. No hay otra elección. Varón y hembra los creó. Sin embargo, el conocimiento humano ahora nos da esa alternativa. Adán también se apropió del conocimiento del camino de vida que causaría o bien o causaría mal, desde el punto de vista humano, material. Cuando Adán toma del fruto prohibido, con ese hecho rechazó el conocimiento espiritual. En el momento que toma del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán rechazó la revelación de Dios.
rechazó el conocimiento espiritual, desobedeció a Dios y, en otras palabras, rechazó el gobierno de Dios en su vida y el de toda la humanidad. Sabemos el papel de Satanás en esta decisión. Al principio fue creado como el gran arcángel, el querubín llamado Lucero. Y la Biblia lo describe como perfecto en todos sus caminos hasta el día de su creación. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Ezequiel 28, 15. Hablando de Lucero, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Vean que creó Dios. Dios es creador de perfección. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vean el propósito. Dios creó a Lucero perfecto. Dios lo colocó en el trono de la tierra para que reinara sobre ella, para que aplicara el gobierno de Dios sobre los ángeles. Isaías 14 ahora, regresemos. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entendemos entonces que Lucero gobernó sobre los ángeles que habitaban la tierra, pero en un momento dado los condujo a rebelarse en contra del gobierno de Dios. Y de esto el apóstol Pedro habla en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, en relación a esta conducta de los ángeles rebeldes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Lucero, ahora como Satanás, se revela y conduce, motiva, atrae a muchos ángeles a rebelarse en contra del gobierno de Dios. Entonces, entendemos, Dios había hablado, o les voy a traducir, Dios le había predicado a Adán y Eva en lo que hoy usted conoce como la noche del viernes. Estoy hablando de la semana de la creación. Ubíquense ahí. En el sexto día crió Dios al hombre, la última creación. En la parte oscura del primer sábado, lo que hoy conocemos nosotros como el viernes por la noche, Dios comenzó a predicarle a Adán y Eva durante la noche del viernes, convencionalmente lo menciono. Todo el día del sábado, la predicación de Dios a Adán y Eva fue sobre su ley, sobre sus mandamientos, sobre los frutos de la obediencia, sobre la vida eterna, sobre el significado del árbol de la vida, lo que iban ellos a obtener si acataban sus instrucciones. Dios les predicó todo el primer sábado. Pero el domingo, estoy hablando, tomando en cuenta el calendario romano, el primer día por la mañana, Satanás llega a Adán y por intermedio de su esposa, Dios les había predicado
a ellos. Les había dicho que si tomaban del fruto prohibido, el resultado sería pena de muerte. Estaba claro el mensaje que Dios le había dado a Adán y Eva. Y les dijo, el día que de él comiereis, viene la sentencia, ciertamente moriréis por desobedecer las instrucciones. Pero en ese siguiente periodo, Satanás habla con Adán y Eva. Y Satanás les dice, ciertamente no moriréis. En otras palabras, el mensaje de Satanás para Adán y Eva fue, Adán y Eva, ustedes son almas inmortales, no moriréis. ¿Se entiende? Ustedes son seres inmortales. Ustedes no van a morir, pero Dios les había dicho, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ahora vean, dos opiniones diferentes. Dios les dijo, ciertamente moriréis. Adán les dijo, no moriréis. Ustedes tienen alma inmortal. Y vean esta teoría satánica del alma inmortal. ¿Qué persigue? No creer en que somos seres físicos y que vamos a morir. Y tampoco que vamos a resucitar. Porque si es alma inmortal, ni muere ni resucita. Eva tomó del fruto prohibido, bajo engaño. Pero Adán no fue engañado. En otras palabras, Adán no le creyó a Dios. Adán no le creyó a Dios. Adán le creyó a Satanás cuando le dijo, no moriréis. Vean ese dato importante. Y desde entonces, toda la humanidad, toda la sociedad duda de Dios hoy en día. Y vean los ateos, por ejemplo. ¿No creen en la existencia de Dios? ¿De dónde viene esa influencia? Desde el momento en que Adán no le creyó a Dios, sino que le creyó a Satanás. Y así está la historia de toda la humanidad. Cuando Cristo vino en carne, vino a predicar el evangelio del reino de Dios a millares y millares y millares de personas. Pero ¿saben ustedes que solo 120 personas creyeron el mensaje de Jesucristo? Esto ustedes lo pueden comprobar en Hechos capítulo 1, versículo 15. Adán había pecado. Adán había desobedecido la orden de su hacedor. Adán había rechazado el amor. Adán había rechazado el gobierno de Dios. ¿Qué hizo Dios inmediatamente cuando Adán tomó esa decisión? Génesis 3, 22 y 24. Génesis 3, 22 al 24. Versículo 22 al 24. ¿Qué hizo Dios entonces? Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno en nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿En qué condición iba a vivir para siempre? En una condición de rebeldía, en una condición de desobediencia. Y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues el Eterno fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es importante entenderlo. Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo Dios cuando Adán desobedeció? Dios cortó el paso
Dios cortó el acceso al árbol de la vida, impidiendo el acceso al Espíritu Santo. ¿Hasta qué? Y esto me interesa que lo comprendan bien. Lo voy a repetir. Dios cortó el acceso al árbol de la vida. Dios impidió el acceso al Espíritu Santo hasta que llegara el segundo Adán, esto es Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué hasta que llegara Jesucristo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le negó su Espíritu Santo al hombre hasta el tiempo que viniera Cristo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Debemos entender claramente. Dios le negó el acceso a la humanidad, el acceso a su Espíritu Santo hasta la venida de Cristo, el segundo Adán, porque Cristo vino a pagar la pena de muerte por nosotros. Esa es la causa. Esa es la razón. Y Dios dice que puso querubines y una espada, sí, moviéndose, impidiendo que Adán tomara del árbol de la vida, hasta que viniera el segundo Adán, esto es Jesucristo. ¿Y a qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a pagar la pena de muerte por nosotros. ¿Se entiende esto bien? Es fundamental entenderlo. El Espíritu Santo y el don de vida eterna no se ofrecieron a los hijos de Adán. Tampoco se le ofreció a la antigua Israel, con excepción de los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llamó a los profetas? Porque los profetas eran el fundamento del futuro de la iglesia del Nuevo Testamento. Los profetas fueron fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vean, ahí se mencionan. Dios llamó, Dios le dio su Espíritu Santo en el antiguo pacto solo a los profetas. ¿Por qué? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, con este conocimiento debemos de darle gracias a Dios por tenerlo claro. Pero pocos saben qué es lo que Dios está creando en la actualidad. Dios por excelencia es creador. Pero ¿qué está creando? En el momento que el Espíritu Santo de Dios engendra a la persona, ¿sí? Comienza Dios a crear en la mente de esa persona un carácter espiritual justo y perfecto. En seres materiales, en un hombre, en una mujer, creado del polvo de la tierra. Por eso comprendemos entonces que la existencia temporal, esta vida física, 30, 40, 70, 80 años que Dios nos dé de vida, existencia temporal y física, esta vida física vino a través de Adán. Pero la vida eterna, la vida inherente, viene a través de Jesucristo, el segundo Adán. Y ahora quiero hacerlo reflexionar sobre esto. ¿Será simple coincidencia que así como el sol trajo la luz del día a las tinieblas de la noche en el cuarto día de la creación? Vean este hecho. ¿Será coincidencia que así como el sol surgió, fue creado en el cuarto día de la creación y en la luz del sol combatió las tinieblas
¿Será coincidencia que Cristo trajo su verdadero evangelio después de 4000 años de obscuridad? ¿Será coincidencia? En Jesucristo estaba la luz. En Él había luz, pero la mayoría siguió amando las tinieblas. Por eso Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios el que llama a través de su Espíritu Santo. Es Dios el que nos conduce a conocer su verdad. Y nadie puede accesar a Cristo si Dios no lo llama, Dios el Padre. Entonces, en el plan maravilloso de Dios va a haber un periodo de juicio. Pero ese periodo de juicio trae salvación a las personas. Dios tiene planificado un tiempo de juicio durante el cual los seres humanos serán llamados a dar cuentas por sus pecados. Pero también en ese día del juicio, y usted lo entiende bien, que estamos hablando del último y gran día de la fiesta. En ese periodo de juicio, también se le ofrecerá a cambio la remisión de sus pecados. Se le ofrecerá la reconciliación con Dios y se les ofrecerá el don de vida eterna si se arrepienten y creen en el verdadero evangelio. Por eso es que Dios está llamando a unos pocos en la actualidad. Por eso es que Dios está formando, está creando su carácter en cada uno de los miembros de la iglesia, en cada una de las personas que está siendo llamada por Dios. Dios está creando su carácter espiritual en usted. Quiere que lleguemos a tener la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y ese es el proceso de creación espiritual. Dios está creando en mí, en usted, su carácter espiritual. ¿Sí? De eso debe estar seguro. Pero necesitamos crecer espiritualmente. El objetivo es preparar espiritualmente a un grupo de personas para colaborar con Jesucristo, para instaurar el reino de Dios durante 1000 años, ser parte de la familia de Dios, reinar con Cristo y juntos ahora, juntos, la iglesia y Jesucristo, llevar a cabo un matrimonio, el matrimonio espiritual, un matrimonio a nivel espiritual. La iglesia se casará con Jesucristo. Nos estamos preparando, sí, como la futura esposa de Jesucristo. Ahora comprendan, si va a haber un matrimonio, pregunto, ¿irán a haber hijos? Si va a haber un matrimonio entre la iglesia y Jesucristo, ¿irá a haber descendencia? Claro que sí. Ese matrimonio será entre seres espirituales y tendremos hijos espirituales también. Increíble poderlo entender. Pero para ello, hermanos, hoy, la iglesia, hoy como miembros de la iglesia, tenemos que vencer a Satanás. En Apocalipsis 3:21 leemos nosotros esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Estas palabras de Apocalipsis 3:21 van dirigidas única y exclusivamente a los miembros de la iglesia, que venzamos a Satanás, a la sociedad y a nuestra propia naturaleza humana. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, en Jerusalén, para gobernar con Jesucristo. Hermanos, entonces, ¿por qué la humanidad no puede resolver sus males? ¿Por qué el ser humano no puede
resolver sus propios males a nivel de familia, a nivel de relaciones interpersonales? Hemos comprendido hasta aquí, porque cuando Adán tomó del fruto prohibido, rechazó el conocimiento espiritual de Dios, rechazó el gobierno de Dios y decidió por sí y para toda la humanidad vivir en desobediencia a las instrucciones de Dios. Dios está creando su carácter en nosotros y quiere que lleguemos a ser parte de su familia. Con el Espíritu Santo de Dios en nuestra mente, sí podremos resolver nuestros problemas. Sí vamos a vencer el mal haciendo bien. Por lo tanto, el carácter del propio Jesucristo se estará reflejando y creando en cada uno de nosotros. De hecho, entonces, hemos conocido la causa principal de todos los males. ¿Y por qué la humanidad no puede resolver sus males? Finalizo con esto. Porque han rechazado el conocimiento espiritual que proviene de Dios. Porque no hemos aceptado el Espíritu Santo de Dios, que nos dará la capacidad para poder reflejar el carácter del verdadero Dios omnipotente. La humanidad se debate hoy entre la vida y la muerte, el desafío, la violencia, las catástrofes, las pandemias y todo el quehacer social. Pero la causa clara la hemos entendido. La desobediencia a las instrucciones de Dios, a los mandatos de Dios, a través de una decisión de Adán, llevan como fruto la actual caos, la actual sociedad en la cual vivimos, llena de violencia, de angustia, de temor ante todas las circunstancias. Pero como iglesia, nosotros estamos preparándonos para poder gobernar con Jesucristo, habiendo desarrollado ya el carácter santo, justo y perfecto de Él.